Hablamos hoy sobre hacer discípulos. Haced discípulos. Mateo capítulo 28, versículos 18 hasta el 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando el Señor Jesucristo nos dio la gran comisión, nos dio una tarea impresionantemente grande, difícil e imposible sin el poder del Espíritu Santo. Muchas personas dicen que la gran comisión es predicar el Evangelio y seguramente se dedican a predicar el Evangelio, Y hay gente que se convierte a Cristo, pero ese es solamente el primer paso de la Gran Comisión. La Gran Comisión comienza con predicar el Evangelio, continúa con bautizar a la gente que recibe al Señor Jesucristo y luego continúa con la tarea de hacer a esas personas, convertirlos en discípulos fieles y reproductores de la vida del Señor Jesucristo. Así es que no solo predicar y proclamar, pero también bautizar y también enseñar y formar. Este es el mandato, esta es la gran comisión en cuanto a ser discípulos. Luego, esos discípulos son discipulados en grupo y se conforma la iglesia del Señor. Pero el Señor nos mandó a ser discípulos y tenemos que entender qué es un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Primeramente, la palabra discípulo significa seguidor. Un discípulo es un seguidor. Por eso los discípulos iban detrás del Señor y el Señor habló de ir detrás de mí. Sígueme. Esta fue la primera orden que recibieron todos los que fueron llamados para ser discípulos del Señor. Sígueme. Y es la orden que reciben las personas hoy día cuando se entregan al Señor. El mandato y el llamado es a seguir al Señor Jesucristo. Por lo tanto, un discípulo de Cristo es un seguidor de Jesucristo. Ese discípulo está puesto en nuestras manos y nosotros tenemos que enseñarle y darle la visión de ser un seguidor del Señor Jesucristo. En segundo lugar, un discípulo es un imitador, no solo un seguidor, pero un imitador. Él debe imitar los pasos del Señor. Él debe imitar la vida del Señor. Él debe imitar la pasión del Señor. Él debe imitar a Jesús. Este es un discípulo de Jesús. ¿Cómo lo hace? Tercero, es un aprendiz. Por eso dice aquí el pasaje, enseñándoles que guarden. En realidad se puede interpretar enseñándoles que guarden o enseñándoles a guardar, enseñándoles a practicar todas las cosas que yo les he mandado a ustedes. Ustedes ya las saben, ustedes ya las practican, ahora enséñenselas a ellos, transfiéranselas a ellos. Eso es lo que Jesús está diciendo. Los harán discípulos de la misma forma que yo los hice a ustedes. Yo los llamé, me siguieron, me imitaron y yo les di todas las enseñanzas y les enseñé cómo practicar, cómo guardar esas enseñanzas. Ahora la tarea es de ustedes. Fíjate, aquí el asunto para nosotros empieza a ser un poquito más comprometido, porque no es solo dar una clase semanal. Hacer discípulos no es solo reunir a la gente que tú tienes y enseñarles la clase de la semana. No, tú tienes que enseñarle a practicar, guardar, practicar. Es decir, si le enseñas a orar, tienes que orar con él. Si le enseñas a estudiar la palabra, debes darle la manera de estudiar la palabra. Tienes que enseñarle a echar fuera demonios, tienes que ir con él y echar fuera demonios con él. Tienes que hacer la cosa práctica. Tienes que hacer la cosa práctica para que él entienda y lo practique. Y lo mismo que tú vives y practicas, él también lo viva y lo practica. Por lo tanto, el discípulo es un aprendiz dispuesto a aprender,
pero hay que enseñarle y esa es nuestra tarea. Además, el discípulo es uno que recibe entrenamiento bajo disciplina. La palabra discípulo comienza con la misma raíz que disciplina. Así que el discípulo es uno que aprende bajo disciplina. Tiene que aprender a sujetarse y obedecer. Se sujeta a Cristo y se sujeta a ti como tu mentor. Si no se sujeta a ti, tampoco se sujetará a Cristo. Pero aquí hay tu tarea de oración y ayuno y también tu rectitud para que en la enseñanza y en la relación con Él la persona te obedezca. Tú no tienes que tener una autoridad imperativa sobre Él, pero tienes que tener una autoridad sobre Él para que Él pueda ser formado, forjado. El discípulo es alguien que está bajo disciplina y es entrenado y es capacitado y formado bajo esa disciplina y esa enseñanza. Un discípulo también es un servidor del maestro. Lo sirve al Señor, lo sirve a Cristo y en cierto sentido también te sirve a ti, obedece tus órdenes, pero él es discípulo de Cristo primeramente, está asignado a ti. Podrías decir que es tu discípulo y eso es verdad, pero es discípulo sobre todo del Señor Jesucristo. Además, un discípulo es un reproductor de la vida de Jesús, un reproductor de la vida de Cristo, la vida que Él recibe, que ve que está en el Señor, Él la reproduce en su vida. Por lo tanto, el discípulo llega a ser semejante a su maestro. Los discípulos de Jesús llegaron a ser semejantes a Jesús y los discípulos de Jesús el día de hoy deben ser semejantes a Jesús, leyendo la palabra, mirando la vida de Jesús, mirando el ejemplo de Jesús. Los discípulos llegarán a ser semejantes a Él. También se van a parecer a su mentor, el que los forma aquí en este mundo. Tú llegarán a ser semejantes a ti, quizás oren de manera parecida, tengan intereses semejantes a los tuyos, levanten las manos y adoren de la forma parecida a ti, porque te imitan. Así que serán semejantes, reproducirán muchas cosas de tu vida. Por lo tanto, ten cuidado, porque ellos no solamente escuchan tus palabras, pero reproducen tus acciones y aún tus motivaciones. Tenemos que tener mucho cuidado en esto. Y finalmente, un discípulo es un reproductor de la vida de su maestro. Dije un reproductor, un multiplicador de la vida de su maestro. El discípulo, una vez que reciba y se asienta y todo lo que va recibiendo y lo va tomando y entra a ser semejante al Señor, gana gente. En realidad empiezan a ganar desde el primer día y ellos también lo que van recibiendo lo van a ir transfiriendo y de pronto ese discípulo tiene discípulos. ¿Cuál es el objetivo del discipulado? No un discipulado eterno, sino un discipulado que active las capacidades que tienen las personas internamente de parte del Señor y que rápidamente ese discípulo inicial esté ganando gente y luego esté discipulando a los que va ganando. Así es que está recibiendo y está dando. Es un río que va pasando, es un puente, van pasando las cosas por él y quedan en él y se transfieren a otros. Este es el propósito y este es el plan de Dios. Ahora, el Señor nos mandó a hacer discípulos y esto nos enseña algo. Los discípulos no nacen, se hacen. Hay que hacerlos, hay que formarlos. La gran comisión es que hay que formar a la gente, no solo ganarla, sino formarla, evangelizar, bautizar, hacer discípulos. Muchas veces la iglesia ha perdido este objetivo y lo que hacemos son miembros de la iglesia. En la Biblia hay los hijos de Dios se mencionan 4 veces como creyentes, se nombran 3 veces como cristianos, se nombran 90 veces como santos y se nombran 250 veces como discípulos. Así que imagínate el énfasis. El énfasis bíblico es hacer discípulos. También son creyentes en el Señor, son creyentes en Cristo, son miembros de las iglesias, pero tenemos mucha gente que son creyentes en Cristo, miembros de las iglesias, pero no son discípulos.
Ellos no están reproduciendo la vida de Jesús, ni nadie los toma y los forma y los forja como hijos y siervos del Señor. Ahora hay ciertas etapas del discipulado que son muy importantes, muy importantes. Nosotros tenemos a Moisés, por ejemplo, que empieza como servidor a Josué, que empieza como servidor de Moisés. Así es la primera designación, Josué, servidor de Moisés. Más adelante, capítulos más adelante, se lo nombra Josué, ayudante de Moisés. Y este Josué, que empieza como servidor de Moisés y luego se convierte en ayudante de Moisés, termina siendo el sucesor de Moisés. Lo mismo vemos en Elías y Eliseo. Elías comienza como un seguidor, Eliseo comienza como un seguidor y servidor de Elías. Continúa siendo un ayudante y termina siendo el sucesor. Y este es el ciclo: servidor, ayudante, sucesor. Ocurrió lo mismo con el Señor Jesucristo. Comenzaron como seguidores, siguieron como servidores, se convirtieron en ayudantes y el Señor aún los elevó a ser amigos y terminaron siendo los sucesores del Señor Jesucristo. Tenemos que generar, cada uno de nosotros tiene la tarea de generar este ciclo en la gente que gana y que terminan siendo los que te suceden, los que van detrás de ti y replican todo lo que tú hiciste. Cuando tú no estés, ellos van a estar y van a estar multiplicados. El Señor nos ha dado el poder para hacer discípulos. Te dio a ti, me dio a mí el poder para hacer discípulos. Hacer discípulos significa cambiar a la gente, transformar a la gente de lo que son a lo que deben ser en Cristo Jesús. Mira, David fue a la cueva de Adulam y allí estuvo por un buen tiempo. Y los que llegaron a él, según la historia que revela la Biblia, fue toda gente fracasada, endeudados, prófugos de la justicia, gente fracasada en su vida. Pero él los convirtió en héroes nacionales de Israel. Nosotros tenemos el poder para cambiar a la gente, para transformar a las personas. Tú lo tienes. Tú tienes el poder para cambiar hombres y mujeres. Se te dio una autoridad para ser discípulos y se te dio un mandato para ser discípulo, y me lo dieron a mí y nos lo dieron a todos los hijos del Señor. Y eso significa cambiar y ayudar a la gente a cambiar. Además, los discípulos son nuestro fruto. Son nuestro fruto. Dice el Señor: yo los elegí a ustedes. No me eligieron ustedes a mí, sino yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca. Esto es el discipulado, fruto que permanece. Tienes que dar fruto, tengo que dar fruto, pero tengo que preocuparme que ese fruto permanezca y se multiplique y se amplifique, y que comenzamos con uno y ese se multiplica en otros, y ese otro en otros, y ese otro en otros, y de pronto tenemos una cadena interminable de discípulos. Se formó ese propósito del Señor. El apóstol Pablo lo dice así, le dice a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Mira la cadena: Pablo, Timoteo, los hombres fieles y los otros que son enseñados y forjados. Se nos dio el mandato de hacer discípulos. Se nos dio una tarea imposible humanamente, pero se nos dieron todos los recursos espirituales. Se nos dio primero el Espíritu Santo, se nos da la palabra de Dios, se nos da el poder de activar la sobrenaturalidad en aquellos a los cuales discipulamos, y se nos da todo el respaldo del Señor y su presencia. Por eso dice: vayan y hagan discípulos, y termina diciendo: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Comienza tu tarea de hacer discípulos. Hazte cargo de gente. Fórjala, fórmala como discípulos del Señor, y recuerda: el Señor estará contigo todos los días
hasta el fin del mundo. Amén.